Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero todos se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, hoy comenzamos damos inicio al taller de violencia familiar y derechos humanos, una perspectiva multidisciplinar. El día de hoy el tema será aspectos médicos de la violencia en pareja y maltrato infantil. Y nos acompaña el doctor Eduardo Sánchez Lazo, quien es expresidente y hoy asesor de la Asociación de Medicina Legal Mexicana y Ciencias Forenses. Instrucción académica, tiene licenciatura como médico cirujano especialista en medicina legal y forense, maestría en salud pública y administración de hospitales, ex coordinador del servicio médico forense en el estado de Morelos y actualmente laborando para servicios médicos legales y reclusorios de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Perito médico forense adscrito al Tribunal Superior de Justicia en el estado de Morelos, perito médico forense del Consejo de la Judicatura Federal, médico forense del programa de TV Mis Doctores, profesor de Medicina Legal de la UNAM, y como certificaciones tiene médico forense certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense, perito médico certificado para la evaluación de sobrevivientes de tortura mediante aplicación del Protocolo de Estambul. Adelante, doctor. La sala está suya. Muchas gracias, Aileen. Bienvenidos todos, muchas gracias por el espacio. Y bueno, vamos a compartir un poquito acerca de este tema que, bueno, sabemos todos que no es nuevo, pero vamos a ver qué podemos aprender de nuevo hoy. Y bueno, así como esto, 1000 historias. Pero desafortunadamente nos damos cuenta que atrás de cada una de estas historias hay mucho fondo por investigar, hay mucho fondo por conocer. Y lo de menos es decir lo que todos conocemos, el círculo de la violencia. Seguramente es agresivo porque en su niñez le pegaban, porque sus padres discutían, etc., etc., etc. 1001 pretextos para poder justificar este problema nacional y mundial. En México damos el pretexto de porque estamos en un país machista. En España, porque es España. En África, porque es afroamericano, porque es África, afroamericanos en América. Todos tenemos un pretexto. Todos tenemos una forma diferente de ver el panorama real. Para muchos es violencia, para muchos es tengo derecho a enojarme. Tenemos derecho a discutir como pareja. Tenemos derecho a que de repente salgamos de nuestras casillas y explotemos. Es parte propia de la personalidad de uno. No, no es cierto. Existen 1001 formas para hacerlo. De repente nos enganchamos tanto en esta parte, y vuelvo al mismo punto, lo justificamos en nuestro haber. Yo no era así, me hicieron después de sufrir tanto. No, no es cierto. Es que si tú llegaras en otro plan a la casa, yo no discutiría. No, no es cierto. Estamos enganchados a esta forma. Y nos sentimos tan superiores al problema
que no me quiero dar la oportunidad de pedir ayuda, que ese es otro problema. No me quiero dar la oportunidad de pedir ayuda para tratar de resolver este problema. Y sabíamos que nuestros abuelos le pegaban a nuestros papás, a nuestras abuelas. Y eso se hereda entonces para aquellos momentos violentos en los que veíamos y vivíamos en nuestro núcleo familiar. Y lo justificábamos de la mejor manera, es que pues, así era tu abuelo. Ah, bueno, entonces me aguanto, no hay problema, ¿verdad? Claro está. La situación es de que exageramos en este sentido. Una de las definiciones más completas y cortas es todo aquel acto realizado con la intención de causar dolor o heridas a otra persona del núcleo familiar, a otro miembro de esta familia. Principalmente, la mujer sigue siendo la principal víctima cuando hablamos del tema de violencia familiar o intrafamiliar, dentro del núcleo familiar. Pero no podemos olvidar que si tenemos hijos, también sufren de manera directa y de manera indirecta, o en su caso, todos los miembros de la familia. Ah, es que su padre viene cansado. Ah, es que trabajó todo el día. Ah, es que no le pagaron. Ah, es que esto. Ah, es que el otro. Ah, es que mil y un cosas. Y entonces pasa de ser un juego a ser una realidad, como vemos en la imagen. Los niños preguntan, ¿podemos jugar al papá y a la mamá un juego clásico de todos los niños? Pero en aquellos hogares, núcleos familiares llenos de violencia, la situación, no jueguen a papá y a mamá, no jueguen a eso, porque eso es hablar de violencia, es como si estuviéramos, es como si jugaran a la guerra, donde uno se destruyen a otro, pero dentro del núcleo familiar. Todo acto de agresión, ya sea física o psíquica. Hemos avanzado mucho durante todo este tiempo. Años, años, décadas. Poco nos falta para hacer el siglo, para investigar violencia intrafamiliar. Al día de hoy es ridículo hablar de violencia familiar porque conocemos el tema. Sabemos qué tenemos que hacer. Sabemos los alcances que puede llegar a tener. Pero nadie hace nada, señores. Hace 5 años, 2016, por lo menos en México, se hablaba que cerca de 2 millones de mujeres a nivel nacional habían sido violentadas física y psicológicamente. Y eso que ya estábamos controlando el problema. Y todo este acto de agresión siempre va a ser marcar la superioridad. No podemos olvidar que así como idealmente la mujer es el blanco principal de la violencia intrafamiliar, también pueden ser los hombres o también pueden ser los niños.
La persona más vulnerable dentro de este núcleo familiar puede ser la que sufra de violencia. Y a esto se le ha llamado de diferentes formas, ¿no? Lo más grave que se le puede llamar es terrorismo doméstico. ¿Hasta qué grado tiene que llegar para que sea terrorismo? Y entonces nosotros, la gran mayoría de los profesionales de la salud o de los que podemos estar aquí presentes, que yo esperaría que ninguno de ustedes haya vivido violencia intrafamiliar dentro del núcleo familiar de maneras tan agresivas, podríamos decir, no, es que la violencia puede llegar hasta ciertos límites. La realidad es que muchos no conocemos los límites de la violencia dentro de un núcleo familiar. No sabemos la realidad de lo que sucede al interior de un hogar. No sabemos el daño que ocasionan las palabras. No conocemos el alcance de nuestras palabras hacia los hijos. Porque bien dicen siempre, no es lo que dices, es cómo lo dices. El maltrato dentro de este núcleo familiar idealmente va a ser hacia las mujeres y a los niños. Y esto, desafortunadamente, se ha convertido en una auténtica epidemia que desborda todos los límites geográficos, económicos y sociales. Y como les decía hace un rato, en México lo justificamos porque es un país machista. Así. Y en Estados Unidos, y en España, y en Suiza, y en Suecia, en Europa, y en China, Alemania, Inglaterra, Rusia. ¿Por qué también existe violencia intrafamiliar? ¿Por qué la mujer sigue siendo el principal objetivo más vulnerable dentro de un hogar? Y cuando conocemos el contexto, entonces conocemos diferentes historias. Historias como el padre mató a uno o varios de sus hijos. Ay, qué grave. Y entonces todos nos alarmamos. El esposo mató a la esposa, o al revés, la esposa, cansada de tantos golpes, mató al esposo. Y todos los vecinos y todos los que conformamos la comunidad o lo vemos desde afuera hoy a través de las redes sociales, nos asustamos y decimos, qué fea sociedad en la que estamos viviendo actualmente. La madre ahogó a su hijo recién nacido. Está loca la señora, dicen en las calles. Debe de estar mal de sus facultades mentales para que pueda pensar hacer eso. ¿Conoces tú el contexto familiar que tiene la persona para que haya decidido hacer eso? ¿Te has puesto alguna vez en su lugar para poder entender qué la podría llevar a esto? El padre desapareció a la familia. La madre desapareció a sus hijos y ahora los anda buscando. Como una historia de terror que le tenemos mucho miedo de que ande gritando "ay, mis hijos" por todas las calles. Pero se sigue presentando la misma historia. Madres desesperadas que no tienen para darle de comer a los hijos, madres que no soportan el sufrimiento al interior del hogar, hijos, madres, padres, abuelos, vulnerados completamente por un integrante de la familia, con terror y pánico espantoso, porque va a llegar y nos va a pegar, porque va a llegar y nos va a gritar. Porque es muy bonito, y vuelvo a repetir, es muy bonito verlos desde afuera. ¿Cómo se te ocurrió pegarle así? Y la primera vez
la primera vez que yo lo viví, esta es una historia personal. Yo me encontraba trabajando en una procuraduría y llegó un niño de 5 años que había sido violentado sexualmente por otro menor. Cuando me pasó, ya revisé al niño que había sido violentado sexualmente, efectivamente con datos de coito reciente anal. Eh, Cuando reviso al otro menor que tenía 12 años, un niño en situación de calle, y le pregunté, ¿por qué lo hiciste? O sea, ¿qué te animó a violar al niño? Tienes 5 años, tú tienes 12, ¿y por qué lo violas? Y su respuesta es, pues porque necesitaba cariño, y yo aún molesto por la situación, por vivir y por ver esta situación, que no son mis familiares, pero uno trabaja y se engancha con este tipo de situaciones. Y le digo, o sea, a ver, si tú necesitas cariño, ¿yo te violo? Y el menor de 12 años me responde, sí, así me enseñaron a mí, así siempre pasa cuando yo estoy triste y estoy en la calle, alguien llega y me da cariño y ya me siento yo bien. ¿Qué le digo a este niño? ¿Que estuvo mal lo que hizo? Cuando en realidad los que estamos mal somos los que vivimos afuera de esa burbuja o dentro de esa burbuja. El niño en realidad, el niño de 12 años, no sabía si estaba bien o estaba mal. Nosotros como sociedad, ¿cuántas veces hemos visto un niño de 10, 12 años, 8 años pidiendo dinero en las calles y simplemente o subimos los vidrios del carro o los ignoramos o les decimos no te acerques, pero nadie conoce el contexto de un niño de calle. ¿Qué los llevó a estar un niño de calle? A ser niños de calle, en situación de calle. Difíciles las situaciones en las que nos encontramos. En el 96, 1996, hagan cuentas hace cuánto tiempo. Un grupo de expertos convocados por la Organización Mundial de la Salud, conocida como la OMS, consideró que la definición de la violencia contra las mujeres, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, era lo más amplia y englobaba todas las distintas y diferentes manifestaciones del hecho. Y decía entonces, la violencia contra las mujeres es todo acto de violencia dirigido contra el sexo femenino que cause o que pueda causar un daño o un sufrimiento físico, sexual o psicológico. Incluso la amenaza de ese acto, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la vida privada. Y de esta manera englobamos el problema total, el problema real. Pero el problema no es conocer la violencia contra las mujeres, contra los niños, contra los ancianos, la violencia intrafamiliar. El problema es no hacer nada al respecto. En 1996 ya era considerado un problema de salud pública. Hoy, 2021, sigue siendo un problema de salud pública. ¿Qué hemos hecho? Luego, en 1998, se estimó a través de la OMS que la violencia interpersonal era en el mundo la 10ª causa de muerte. 10ª causa.
de más de 100 causas de muerte, la 10ª, en mujeres de 15 a 44 años. Hoy, las mujeres han levantado la voz. Hoy, el movimiento de feminismo se ha hecho fuerte. Hoy este movimiento tiene diferentes ramas, diferentes grupos. Y sin embargo, no dejamos de tener violencia intrafamiliar y no disminuyen los datos de que la mujer sea la persona más vulnerada. Hoy en día la mujer ya sabe que tiene derechos. Hoy en día la mujer alza la voz. Hoy en día la mujer grita. Hoy en día la mujer exige. Pero ¿cuántas veces son escuchadas? Para algunos es un orgullo que las mujeres hagan todo este tipo de movimiento y hoy en día se manifiesten. Para otros es molesto. Otros y otras. Hace muchos años, hablando, bueno, no muchos años, hace 20 años. Hace 25 años realizaba yo un estudio acerca de la violencia intrafamiliar en trabajadoras del DIF en un municipio del Estado de México. Mi duda era, después de haber dado una consulta, me surge la duda, que fue el planteamiento del problema de la investigación, es una persona de jurídico de este DIF asiste a mí porque su esposo la había golpeado. Al momento de hacer el interrogatorio, me percato que es violencia intrafamiliar de toda la vida, es decir, tenía más de 10 años de haber sido violentada física, psicológica y sexualmente en diferentes ocasiones, y nunca pasaba nada. Y esta persona era del jurídico del DIF, era la persona que daba consejos a las víctimas de violencia intrafamiliar. A esta paciente, a esta persona que yo valoré, le llegaban todas las personas que le decían, yo fui violentada, y entonces esta víctima, que también era víctima, que estaba siendo violentada, daba consejos de cómo no ser violentado, pero ella sí permitía ser violentada. Y entonces mi duda creció en ese momento y fue, ¿cuántas personas que trabajan en el área de apoyo a la mujer son violentadas en su casa? Sorpresa, más del 82% sufrían violencia al interior de casa. Hagan de cuenta que son 8 de cada 10. 8 de cada 10 mujeres encargadas de dar solución a la violencia familiar sufrían violencia familiar. Ridículo, por supuesto, ridícula la situación. De enojo, por supuesto. ¿Cómo es posible que me costó la baja de mi trabajo, por supuesto? ¿Cómo era posible que una institución dedicada al apoyo de la mujer no apoyara a las trabajadoras de este mismo instituto? ¿Cómo era posible que se vulneraran todos los derechos de la base trabajadora tratando de demostrar que sí había apoyo cuando en realidad no lo había? Y dentro de todo este contexto, ¿sabían ustedes que desde el año 2005 aproximadamente, la violencia de pareja, óiganlo bien, la violencia de pareja
inicia a partir de los 10 a los 12 años de edad. Y entonces se comenta la situación. ¿Cómo es posible? Porque a esa edad ni siquiera son mujeres, son niñas. Pero ese no es el problema. El problema real en muchos estados de la República Mexicana es, ¿cómo es posible que se considere que una niña de 10 a 12 años de edad tenga pareja? Y que esta pareja, 8 de cada 10 niñas, sean violentadas, por lo menos físicamente. O por lo menos en algún momento de su vida que hayan sido violentadas física, psicológica o sexualmente. Y entonces observamos la magnitud de este problema de violencia familiar. ¿Quién es el culpable? ¿El esposo? ¿La esposa? ¿Los hijos? ¿La condición económica? ¿Los usos y costumbres de cada entidad? Porque para dar culpas todos tenemos culpa. Los riesgos que se establecen para que se presente un acto de violencia en contra de las mujeres son mayores, idealmente en estos casos. Medio cultural, en México somos machistas, entonces aceptamos la solución de conflictos por la violencia y que se acompaña de una situación socioeconómica que la va a desvalorizar. Y por lo tanto, las aísla. Que exista una rigidez en las funciones atribuidas a cada sexo. De esta manera, el hombre o la virilidad se asocia al dominio y la feminidad al sometimiento. Por eso les decía hace unos momentos, el movimiento feminista ha crecido, pero no deben de confundirse, no deben de desviar la atención. El sexo femenino, las mujeres, no son para someter. Son una parte fundamental y estructural del núcleo familiar, al igual que el esposo, al igual que los hijos, al igual que las hijas, al igual que los abuelos y que las abuelas. Todos tienen un rol dentro de este núcleo. Por una situación socioeconómica, toda vez de que el hombre es el gestor exclusivo del patrimonio familiar, por miserable que este patrimonio sea, el hombre es el que manda porque es el que lleva el dinero a la casa. No es cierto. Eso no tiene por qué darles un motivo para denigrar, para humillar, para maltratar a la mujer. Surge entonces la Convención de Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. ¿Es nueva? No, no es nueva. Los estados que formaron parte de esta convención reconocen respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido declarado consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se ha afirmado que la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como mostrando una limitación total o parcial a la mujer en el goce y ejercicio de sus derechos y libertades. Quedan preocupados los estados porque la violencia contra la mujer es una ofensa contra la dignidad humana y es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Se ha recordado que vean esto, que la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer parece texto trillado, repetitivo una y otra vez. 15ª Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres.
¿Cuándo fue la 25ª Asamblea de Delegadas? Donde afirmaron que la violencia contra la mujer trasciende en todos los sectores de la sociedad, independientemente de la clase, de la raza, del grupo étnico, del nivel de ingresos, cultural, nivel educacional, edad, religión, todo existe todavía. Doctor, disculpe que lo interrumpa, pero sus diapositivas no están avanzando. ¿Por qué no están avanzando? ¿En cuál estamos, Aileen? Ahorita está en la 13. Ok. Si hago esto, ¿cambia? Ah, sí, ya. Ah, mejor lo dejo así, porque si no va muy atrasado. Ok. Están convencidos de que la eliminación de la violencia contra la mujer es una condición indispensable para el desarrollo individual y social y la plena igualitaria participación de todas las esferas de vida. ¡Wow! Ahora les preguntaba, ¿cuándo se llevó a cabo esa 25ª Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres? Constituida por una mujer asignada por cada uno de los estados parte a través del mundo, y de los cuales estarán conformadas por 43 integrantes, etc., 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 etc. Desde 1990, señores. 31 años. Y sigue siendo un problema de salud pública, un problema real, en el cual siguen existiendo muchos momentos de violencia intrafamiliar. Y les decía, puede ser de ambos lados, porque dentro de la experiencia también, en alguna ocasión tuve a un señor que era piloto aviador, llega de un viaje, se acuesta a dormir, dice él que se acuesta a dormir, y lo despierta la mujer con un sartenazo, pero el sartén estaba caliente, le dejó la marca Tefal, perdón por hacer promoción, pero dejó la marca sobre la región lumbar derecha, donde llegó y colocó el sartén. Entonces, la persona que sufría de violencia intrafamiliar era el señor. De una o de otra forma, la persona que terminó violentando el núcleo familiar fue la mujer. Y diremos entonces, pues, tendría que tener sus razones. Imagínense cómo era esa persona, sí, como haya sido. La situación y el momento es quién está llevando un momento a otro para vivir entonces la violencia de la mujer. O en su caso, la violencia dentro del núcleo familiar. En este caso fue contra el hombre. Y entonces llegamos a los excesos. Los hombres, voy a poner primero a los hombres, de ejemplo, los hombres conocedores de que están siendo protegidos por la ley, tratan a las mujeres con mayor desprecio y mayor violencia porque saben que pueden fomentar la violencia y entonces pégame, pégame, y ahorita le hablo a una patrulla para que vengan por ti, por ti. O al revés, las mujeres conocedoras del apoyo que se le da por parte del gobierno, realizan el mismo acto. Ándale, pégame, pégame, y te denuncio para que te vayas a la cárcel. ¿A quién le van a creer? ¿A ti, hombre machista, o a mí, mujer indefensa? Y aquí surgen los excesos. Sí es cierto, es un tema real, lo vivimos, pero también es cierto que muchas veces exageramos. Y también es cierto que gracias a eso es que muchas de las ocasiones no prosperamos. De todo esto, hemos estado convencidos en que la adopción de una convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia constituye una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas. No, pues ya lo sabía. Tengo que justificar de alguna forma que bajen recursos federales o internacionales. Sí, ya está. Tengo la convención. Ahora, ¿cómo me voy a poner a trabajar para justificar que disminuyan las cifras? Porque en realidad no ha disminuido. Esto es como la tortura. Dicen que sí, pero en realidad no. Dicen, ya no pego. No, ya no pego de manera directa, ahora indirecta. Antes llevaba mi mano hacia la cara, ahora la cara va hacia mi mano. Nada más juegan con los términos. Ya lo sé, es ridículo, pero así es.
Entonces, los estados parte han convenido en lo siguiente. El artículo 1, siempre, para los efectos de esta convención, se deberá de entender que por violencia contra la mujer es toda acción o conducta basada en su género que cause la muerte, que cause daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Y entonces todos estamos en contra de que haya una discriminación a la mujer. Sin embargo, si vemos parte de la política, sigue siendo noticia, sigue siendo una situación mediática. No la dejaron porque era mujer, no la dejaron competir por tal partido político, no la dejaron esto, no la dejaron lo otro. A 30 años, no entendemos. Y estamos hablando de gobierno. El artículo 2. Se entenderá que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y la psicológica, que tenga lugar dentro de la familia o la unidad doméstica o, en su caso, cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. Que tenga lugar en la comunidad y que sea perpetrada por otra persona, que comprenda, entre otros, desde la violación, el abuso sexual, la misma tortura, la trata de personas, la prostitución forzada, el secuestro, el acoso, etc., etc., así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Y la última, que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. Es por esto que el Estado es responsable de, no siempre el Estado, no siempre el Estado será quien provea esa violencia dentro del núcleo familiar. La responsabilidad del Estado es no haber hecho nada para evitar que se presentara. Y cuando se cometió, no hizo nada para detenerla. Sí, está haciendo algo para castigarlo, pero los pasos previos nunca se vio nada al respecto por parte del Estado. Esa es la responsabilidad del Estado. Y ahorita voy a llegar a otro tema más sensible todavía. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce y ejercicio de protección de todos sus derechos humanos, a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos a los que tienen derecho, a los que deben de gozar, de los cuales se les debe de reconocer? Primero, a que se respete su vida, a que se respete su integridad física, psíquica y moral, el derecho a la libertad y a la seguridad personales, a no ser sometidas a torturas, a que se respete la dignidad inherente a una persona y que se proteja a su familia, el derecho a la igualdad de protección ante la ley, el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos. ¿Alguien ha escuchado alguna vez una palabra también trillada, muy repetitiva, que se llama burocracia? Bueno, en el número H, en la letra H, ahí lo podemos ver, el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos. Siempre la burocracia, papeloterapia, una y otra vez. El derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en asuntos públicos, así como la toma de decisiones. ¿Cuáles son entonces los deberes de los estados? Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, así como velar porque las autoridades, los funcionarios, personal y agentes se comporten de conformidad con esta obligación. Tache, no es cierto, todavía no se cumple con eso. Yo todavía soy servidor público, yo todavía vivo esta situación.
Y en lo que algunos queremos ser amables con las personas que llegan violentadas, con otras personas saturadas de trabajo dicen, espéreme. Y espéreme significa 4, 6, 8 horas sentada hasta que yo la pueda pasar a declarar. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. No es cierto. Llega la mujer a denunciar violencia intrafamiliar. Vean qué podridos estamos. Vean la situación. Llega una mujer violentada dentro del seno familiar. Llega con una fractura de nariz. 10 de la noche. Cualquier día de la semana, 10 de la noche. Para poder emitir una clasificación médico-legal, necesita ir al médico, necesita ir a un hospital. La atención médica, si es en hospitales de servicios médicos que correspondan al Estado, será gratuita, pero son las 10 de la noche. ¿A dónde se tendrá que trasladar? Idealmente, nosotros que estamos viendo la conferencia, ay, qué fácil, o sea, llego en mi carro, sí, tiene que ir al médico, no hay problema, nada más me preocupo dónde estaciono mi carro. Pero no todas cuentan con un vehículo. Muchas salieron corriendo, abrazando a los hijos con poca ropa, sin dinero, y el poco dinero es para ver qué voy a comer el día de mañana o qué van a comer mis hijos el día de mañana. Ok, como quiera, se le ayudó a la señora, ya fue al hospital y ya regresa. 3, 4 de la mañana. Bueno, señora, ya levantó la denuncia, ya se puede retirar. Ah, sí, ¿a dónde? A su casa. ¿A su casa? ¿A la casa donde está el violentador? Porque en este momento, pues como no lo encontramos golpeando a la señora, no lo podemos detener. Y como está al interior de su casa y todavía no tengo una orden para poder ingresar al domicilio, pues no puedo entrar y sacarlo. ¿A dónde se va a ir? A un albergue. Ah, sí, cómo no. ¿Ustedes creen que un albergue lo va a recibir a esta señora a esta hora? ¿Una señora golpeada? Con 1, 2, 3, 5 hijos. Tienen que vivirlo para que sepan el dolor que da y la impotencia que nos da a varios no poderle ayudar más. Hemos prestado las colchonetas de los servicios médicos para que se duerman por lo menos un rato. Ya en la mañana Dios dirá y veremos a ver qué hacemos para que sigan su camino. Pero esa desesperación de no tener a dónde ir, por lo general termina en regresar a su casa. A regresar en ese lugar donde se encuentra el violentador principal. Y esperando que, teniendo suerte, no regresa la persona. Y no teniendo suerte, regresará o más golpeada o sin vida. Y entonces diremos, teníamos que haber hecho otra cosa. Nos quedamos cortos con la ayuda de la señora. Por lo que sirva y lo que digamos realmente ya no sirve, ¿eh? Tenemos mucho por hacer como sociedad. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer. Eso era antes. Hoy en día, las personas no creen en la justicia. Y como no creen en la justicia, no respetan a la justicia. Y como no respetan a la justicia, no respetan a los policías. Ya no hay miedo, ya no hay temor, ya no hay respeto. Y como no hay nada de esto, si yo autoridad le digo al
violentador, ya señor, no le vuelvo a pegar porque lo voy a meter a la cárcel. ¡Ja! Ándale, atrévete. Y muchas de las ocasiones verán que no pasa. Mexicana, que dentro de su código no está catalogada la violencia intrafamiliar. En su extremo derecho, ya quería llegar a esto, porque esa es la otra parte ridícula que tenemos. Cambiamos de sistema en el 2008, donde hablábamos que entonces el Estado tendría que reparar el daño de las víctimas. Y se oye muy bonito. Ay, el Estado me va a dar, me va a reparar el daño. ¿Cómo evalúa el Estado el daño ocasionado? Vean, establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, a reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Les voy a poner un ejemplo. Y perdón que de repente alzo la voz, pero da coraje. El año pasado valoramos 14 víctimas en el estado de Morelos a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y de estas víctimas que valoramos, se encontraban por diferentes delitos. A la mamá le mataron a su hijo por un homicidio doloso. A otra señora violaron a su hija. A otras personas secuestraron a sus 2 hijos, de los cuales nada más alcanzaron a recuperar a uno, el otro falleció. Y así sucesivamente. Gracias a Dios nunca lo hemos vivido en carne propia, pero ¿cuánto le pediría yo al Estado para reparar el daño por un delito sexual? Con una sentencia ya establecida, con una persona culpable dentro del reclusorio, con todo el proceso ya se decretó para que se me pague, para que se me trate de reparar el daño. Por el homicidio de mi hijo, 25,000 pesos. Ja, exactamente, así como dijeron varios. No los escuché, pero estoy seguro que hicieron 25,000 pesos. ¿Para qué hicieron 25,000 pesos? Pues sí. 30,000 pesos para la niña que quedó con una incapacidad parcial y permanente por una ruptura, por una herida cortocontundente en la mano. Una niña que salió a la tienda y la priva de la libertad, una vecina la intenta matar, no lo logra, la embolsa y la tira a la calle. Otra vecina se da cuenta que es un uniforme escolar, abre la bolsa y es la niña que está agonizando, la alcanzan a llevar al hospital. Y por todo este evento, 18,000 pesos. ¡Wow! ¿Para qué le van a servir 18,000 pesos a esta niña con esa incapacidad parcial permanente de la mano derecha? No puede doblar, no puede flexionar la mano. A eso le llamamos, después de 30 años, establecer mecanismos judiciales y administrativos con la creación de una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para reparar el daño, para dar esto. Porque para empezar, eso fue lo que se estableció por parte del juzgado. Ahora, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la local y la federal, tiene que tener un recurso para que sea autorizado ese pago. Pero se acercaban elecciones, claro que se acercaban elecciones políticas. Por lo tanto, las personas pertenecientes al grupo del Estado que tenía que desembolsar el dinero, que ni siquiera era de ellos, pero que tenía que pagar este dinero a las víctimas, dijeron, no procede el pago. Y las víctimas se quedaron viendo, porque no se les reparó el daño, a pesar de haber sido establecida una sentencia.
Era poco. Para nosotros profesionales que estamos en este curso es poco. Para una persona que va al día es mucho. 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 pesos puede ser el salario de 1 o de 2 meses. Y de repente fui a buscar a mi esposa y la encontré tirada ahí entre la nopalera. Y yo pensé que no vivía y entonces me la llevé casi arrastrando como 1 kilómetro porque por donde vivimos no pasan carros. Y pasaban las personas y no se detenía, nadie nos ayudaba y pasó una patrulla y cuando le gritamos aceleraron y nos dejaron. A eso se le llama sensibilizar a nuestros agentes. Necesitamos mucho. Yo les digo a mis alumnos de la UNAM siempre, y de todas las universidades, cuando atendemos casos, todos los asuntos, si los vemos de la puerta hacia afuera, decimos, pobre señor, pobre señora, pobre cuate. Cuando lo vivimos en carne propia, no es justo, qué injustos son, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen? Y levantamos la voz. Bueno, hoy nos toca levantar la voz en todos los casos y en todos los asuntos. Tenemos que evaluar todos y cada uno de los momentos en los cuales se esté presentando un dato de violencia intrafamiliar. Yo soy médico, varios de aquí espero que sean médicos. Y entonces llega una persona, un niño muy golpeado, y al momento de cuestionarle al papá, a la mamá, ¿qué fue lo que le pasó al niño? Es que es bien travieso, doctor. No, si viera, anda corriendo de aquí para allá. Apenas hace 8 días lo trajimos porque se nos cayó en una zanja, o se nos cayó de una barda, o se nos cayó de acá, y ahorita otra vez, nada más que no quería despertar y si nos asustó, pues ya mejor lo trajimos. Y como llegan con una actitud tan libre de culpa, a veces los médicos nos sentimos investigadores y omitimos los avisos al Ministerio Público. Otras veces hacemos el aviso al Ministerio Público y nadie acude a valorar a mis pacientes. Y entonces están los dos momentos. ¿Para qué le hablo si nunca vienen? ¿O para qué le hablo si son problemas? Y lo que menos quiero yo son problemas. A los médicos nos enseñan a trabajar todo el día, todos los días. Y la mayoría de los médicos tenemos entre 2, 3 trabajos toda la semana. Y entonces, denunciar un evento de estos o de cualquier tipo de delito involucra tiempo. ¿Y a qué hora lo voy a ver? Y si denuncio ahorita, mañana me van a citar y mañana yo tengo que estar operando, mañana yo tengo consulta acá, tengo que ir acá, tengo audiencias, tengo... No, mejor así, mejor otra persona que lo haga. Y entonces soy omiso con lo que tengo que hacer. Y entonces sí, efectivamente, estoy viendo a un niño que está golpeado y le tomo una tomografía y veo una hemorragia epidural característica de un síndrome del niño maltratado en su variedad de niño zarandeado. Pero ni siquiera conozco que existe el niño zarandeado. 2, no quiero problemas. 3, mejor lo atiendo como policontundido, solicito una valoración por neuro y espero a ver qué sale. Primeramente Dios, se va el niño de alta en estos días. Tache. Mal, muy mal, la verdad es que muy mal. Y hoy en día, hemos encontrado diferentes signos y diferentes síntomas que a través de los años nos han enseñado que pueden ser secundarios a violencia intrafamiliar. Tiene depresión. Ah, es del psiquiatra. No, espérate. Vamos a ver el origen de esa depresión. Vamos a tratar a nuestros pacientes. Ese es nuestro trabajo.
Para eso nos alquilamos y para eso estudiamos en realidad. Decía una película, volvamos a ser médicos otra vez. ¿Qué nos cuesta ser médicos otra vez? ¿Cuántas veces no hemos platicado con una persona y me dice, me duele la cadera? Una mujercita, una mujer. Me duele la cadera, doctor. Y entonces puedo decir que tiene una enfermedad pélvica inflamatoria y que esa EPI o que esa enfermedad pélvica inflamatoria es secundaria a una infección vaginal, una endometritis, una endometriosis, infección de vías urinarias, a una lumbalgia, etc. Pero bueno, esa enfermedad pélvica inflamatoria también puede ser un signo de una violencia intrafamiliar. Por lo tanto, tengo que dar aviso para que se investigue. Entonces, ¿qué van a hacer los de la Procuraduría? De por sí es poco el personal y después investigando todo esto. Exacto. ¿Por qué habrían de pensar ustedes en qué es lo que va a realizar otra instancia? La otra instancia tiene sus propios derechos, sus propias obligaciones y tendrá que realizar sus investigaciones en el momento oportuno. Pero no puedo dejar pasar de largo. Síndrome de dolor crónico, desórdenes gastrointestinales. Hoy tengo diarrea, mañana estoy estreñido, pasado mañana estoy normal y así sucesivamente. Un síndrome de colon irritable, todos lo tenemos y entonces justificamos, es que es por el estrés que traigo. No, es que si vieras cómo ando, bueno, ando sí, como es por el estrés ya, está bien. No, hay que investigar las causas. Estamos tratando enfermedades, ya no el origen de las enfermedades. Están somatizando los pacientes. Me duele el brazo y ya le revisé todo el brazo y no tiene nada. ¿Por qué le duele? ¿Por qué está somatizando al brazo? Tengo que investigar, pero investigar significa tiempo. Y lo que menos tengo ahorita es tiempo. Seamos más humanos. Investiguemos. Cuando hacemos evaluaciones sobre delitos sexuales, sobre tortura, sobre trata de personas, sobre personas desaparecidas, todo tipo de delitos, siempre les comento a mi equipo de trabajo, si traen prisa, no vengan. Si comprometieron su día para otra cuestión, váyanse de aquí y atiendan lo que tienen que atender. Porque aquí vamos a tardar. Porque aquí no tenemos prisa. ¿Y por qué no la tenemos? Porque vamos a tratar personas sufriendo. ¿Alguien de ustedes ha estado en contacto con una madre, con un padre, con un hermano que no encuentra a un familiar? Es doloroso. ¿Alguien de ustedes ha participado en secuestros? ¿En recuperación de personas en secuestros? Es horrible. Y no podemos estar, ándale, ya, ojalá ya hablen porque ya me tengo que ir. Ay, ojalá ya lo traigan porque ya me tengo que ir. No, debemos de tener tiempo y paciencia para analizar, para pensar, para resolver, para hacer, para todo. Esa es nuestra labor. Violencia psicológica. Estos carteles, agradecemos al Estado de Veracruz, lo subió en internet, me parecieron muy apropiados por toda la información que hablan. Y vemos, tanto en la física como en la psicológica, como en la obstétrica, como en la sexual, todo el tipo de violencia en la que estamos, ¿no? Y todo el tipo de violencia en la que en algunas pareciera normal. Utilizar la imagen de una mujer como objeto en medios de comunicación.
Si prendemos la televisión, lo que salen son mujercitas. Mujercitas delgadas, que esas mujercitas delgadas crean un estereotipo, por lo cual existe un acto de discriminación hacia las personas que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, que por enfermedad o por cuestiones exógenas tienen esa situación. Sin embargo, es una violencia psicológica permitida, porque así está a través de los medios de comunicación. Etiquetamos por el simple hecho de que es mujer. Ay, no sabe manejar. Si no se puede estacionar y vemos el carro estacionado con la mitad adentro y la mitad afuera, seguramente esto lo trae una mujer, no sabe estacionar. Muchos lo podemos hacer y eso es violencia psicológica. Críticas destructivas, lo hago para que crezcas. Todo esto es con la intención de que tú seas mejor. Me enoja porque la casa no está limpia. Y es que la casa que esté limpia es una tarea propia de la mujer. Y todo este tipo de situaciones crea alteraciones psicológicas posteriores. El médico hoy en día no solamente tiene que ser médico. La consulta anteriormente estaba considerada entre 30 y 40 minutos. Hoy puede tardar una hora y media. Porque en el espacio de tratar de entablar la relación médico-paciente, tengo que ganar su confianza del paciente. Y para que eso suceda, tengo que romper todos los estereotipos que la paciente tiene para conmigo. Y todo eso tenemos que romper todos esos eslabones de violencia que ha venido sufriendo. Siempre procurando todos los derechos de las personas, atendiéndolas, poniendo atención. Los efectos de la violencia doméstica y sexual en la salud mental son amplios e incluyen el estrés postraumático, la ansiedad, disfunción sexual, entre otras fobias. No es posible. Es que de un momento a otro empezó a tomar mucho alcohol. Bueno, ¿qué lo llevó a tomar alcohol? ¿O qué la llevó a tomar alcohol? Es que hoy se droga. ¿Qué la llevó a eso? El problema real no es que lo está haciendo, es por qué llegó ahí. Le voy a enseñar que la drogadicción es mala, pero ¿cómo voy a corregir el evento que la llevó a ello? Hoy en día, los adolescentes no quieren comer, están cayendo en anorexia y no quieren llegar a ello porque no les gusta su cuerpo, gracias a los estereotipos delgados que tenemos en televisión, gracias a que esas personas que aparecen famosas en la televisión son delgadas, que todo el mundo las quiere, todo el mundo las son amables con ellas, todos pertenecen a ese grupo de personas delgadas. Y cuando ven a una persona con sobrepeso o con obesidad, son fomentada la burla, el desprecio, la humillación, y nadie quiere pertenecer a este otro grupo. ¿Qué es lo que me va a ocasionar a lo largo de mi vida? Un estrés postraumático que no puedo superar. Y sí, le voy a hacer entender que su cuerpo es bonito, que así tienen que crecer los adolescentes, que poco a poco se va a corregir todo este problema, pero ¿cómo le puedo decir que todo lo que sale en los medios de comunicación, todo lo estereotipado de las personas delgadas no es cierto y que vivimos en una sociedad limpia y sin culpas? No es cierto, no podemos. La violencia obstétrica, qué frecuente es esto.
qué frecuente es hablar de este tema y todos tienen su punto de vista y siempre surge la doble moral y ahí choco yo con la doble moral. Yo en lo personal. A los médicos nos enseñan a ser cuidadosos con la vida. Procuramos la vida. Hoy en día, en algunos lugares se ha autorizado el aborto. Y entonces el médico tendrá que realizar el aborto por indicación de un juez. No es cierto, claro que no. No me puedes obligar a mí, médico, a realizar el aborto. ¿Estoy en desacato por una autoridad? Considera lo que sí. Pero no voy a romper mis principios de médico de procurar la vida por dar cumplimiento a lo que me estás diciendo. La violencia obstétrica es muy frecuente y es muy dañina y es muy agresiva para las mujeres también. Las personas que lo viven. Violencia sexual. Tema, por más difícil que se oiga, frecuente, muy, muy, muy frecuente. Y desafortunadamente no se controla ni se disminuye. Violencia sexual, tortura sexual por agentes del Estado cada vez más frecuente. Hechos impunes, hechos sin justicia, hechos que permanece la persona víctima detenida en un proceso con los culpables de las violaciones, vejaciones, humillaciones por parte del Estado, libres y sin culpa. Increíble. Y hablando de violencia sexual por parte de las parejas, bueno, pues tenemos de todo. Primero, el abuso sexual, la violación como tal, que puedan contagiarlas de alguna enfermedad de transmisión sexual, que no les permitan el uso de anticonceptivos, que las obliguen a realizar ciertas prácticas en las relaciones sexuales, o en su caso, presionarlas para tener las relaciones sexuales, o en su caso, obligarlas a que tengan relaciones con otras personas. La violencia económica patrimonial, pues ahora no te doy dinero y hazle como quieras. Muy frecuente, ¿no? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto te doy? Y entonces, secundario a esto, tenemos que analizar, pues, qué tipo de familia es en la que estoy encontrando en este núcleo familiar. ¿Es un núcleo familiar tradicional, extensa, monoparental? ¿Superpuesta o recompuesta? Una familia, pareja, una sin hijos completamente. La unipersonal, que es el hogar, la unidad social de consumo. Son personas que viven solas, solteros, viudos, separados, pero solos, si no hace acompañamiento. La familia nuclear, el núcleo familiar normal, pero que tiene el estado de unión libre. O en su caso, que aparte pueda tener una segunda persona fuera de su contexto familiar. El tipo de abuso que más se presenta es el abuso emocional.
La parte más afectada en el abuso físico es la cara. Y la principal persona agresora corresponde al esposo. Entre un 4 y un 18% de las mujeres alguna vez se les prohibió trabajar o estudiar. Y se les ha controlado actos como llamadas telefónicas, la revisión del teléfono, las visitas de los amigos, de amigas, de vecinas, vecinos, etc. Es decir, se trata de controlar a esta persona del núcleo familiar. Hoy en día vemos diferentes videos a través de las redes sociales donde voy con mis amigos, voy con mis amigas, no vas a ningún lado y dan risa. Lo que se trata es de crear un estado de broma, cuando en realidad estamos normalizando un evento de violencia intrafamiliar que ya nadie quiere ver. Hoy en día podemos ver algunos videos en los cuales el papá, hay un video en las redes sociales, hay un video en el que el papá, castigando a su menor hijo, lo toma de los cabellos y le empieza a dar vueltas en giros. Y entonces le ponen música como de los voladores de Papantla. Y entonces da risa el contexto de estar el niño volando como volador de Papantla, cuando en realidad eso es violencia contra los menores, penado por la ley, y que nadie hace nada. Y todos conocedores de un delito deberíamos de denunciarlo, pero se nos hace gracioso y nos da risa, y nadie hacemos nada. Pero también debemos de tener en cuenta qué es lo que me está llevando a este círculo de violencia. Las esposas, después del parto, dicen, tengo depresión postparto, y lo justifican. ¿Los hombres tendrán depresión postparto? ¿Qué puede deprimir al hombre? A esa figura paterna de todo poder, de la virilidad dentro del hogar, que no tiene derecho a enfermarse, a llorar, a decir por qué es el hombre de la familia. ¿Qué le puede deprimir? O en realidad no es una depresión y lo que tiene es una enfermedad mental. Porque al paso de los años también nos cobran factura. Y empezamos a tener ciertos trastornos. ¿Qué está sucediendo en este núcleo? Antecedentes de violencia en la familia, baja escolaridad, consumo de alcohol, drogas. Y por otro lado, algo que siempre he comentado es la situación real no es tener hijos. La realidad es convivir con los hijos. Esa es la recreación. ¿Para qué quieres tener 20 hijos si no convives con ninguno? La dependencia económica de las mujeres, la disfuncionalidad familiar. Todos necesitamos ayuda en algún momento. La cuestión es hablarlo, comunicarlo, y en su caso, si no lo quiero hablar o comunicar, el profesional de la salud tendrá que observarlo y tendrá que ver qué es lo que está sucediendo. Para que de esta forma podamos encontrar todos los aspectos positivos y negativos dentro de la relación familiar y entonces podamos dar solución a este tipo de eventos. Esta violencia dentro del núcleo familiar involucra mucha problemática. No solamente es qué sucede dentro del núcleo familiar,
También es cierto que si hoy la persona tiene, si hoy la persona fue agredida físicamente, no asistirá a trabajar. Si hoy la persona, si ayer la persona fue agredida sexualmente, no asistirá a su trabajo. Si es un menor de edad que sufre violencia física, psicológica o sexual, va a tener un rendimiento muy bajo en la escuela. ¿Y qué va a suceder con ellos? ¿Qué va a suceder? Ah, lo voy a llevar al psicólogo para saber por qué está bajo en la escuela. Si le dijera al padre que el problema es él, es ella, la disminución de la productividad laboral y por lo tanto la pérdida del empleo, la baja de los ingresos laborales de la mujer. No todo es tan fácil tomar decisiones. Y adicionalmente a todo esto, vamos a tener un exceso en el consumo de alcohol, en las drogas y en la reproducción de la violencia por fuera del hogar. Y aquí es donde se completa el círculo nuevamente de la violencia, porque al interior del hogar son víctimas, pero entonces salen y se convertirán ahora en perpetradores. Y entonces le decía al inicio, justificamos. Justificamos el hecho de que si roba, si se droga, seguramente tiene violencia dentro de su núcleo familiar. Ok, sí. ¿Y qué estoy haciendo para impedirlo? Bueno, y la pregunta más difícil todavía que no les voy a poder contestar es, ok, sí, me queda claro que algo tenemos que hacer. ¿Qué? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Si yo encuentro o veo a una persona drogándose en la calle con activo, con solvente, con marihuana, con cocaína, ¿qué hago? ¿Le aviso a la policía que esa persona se está drogando? Y en el mejor de los casos, harán una detención, la llevarán al juez cívico porque es una sanción administrativa. Le dirán que por estarse drogando en la calle es una sanción administrativa de no tengo el precio, la sanción económica, pero pongamos de cifra 100 pesos. No tiene 100 pesos, por lo tanto tendrá que estar detenido en galeras durante 48 horas. Pasadas las 48 horas, saldrá libre. Debemos de entender entonces que la finalidad de acusar a estas personas que están drogando con los elementos de la policía, no se busca acusarlos únicamente, se busca resolver su problema. Por lo tanto, esperaríamos, o por lo menos yo en lo personal esperaría, que si yo hago este tipo de denuncia a los elementos de policía, los policías como tal, lo llevaran al juez cívico y el juez cívico tuviera que hacer todo el proceso legal para ser internados en un centro de rehabilitación. ¿Quién pagaría esto? El Estado, por supuesto, tratando de resarcir este problema, pero no se hace. Nadie lo va a hacer. Y como nadie lo hace y como nadie lo va a hacer,
Por lo tanto, la violencia es todo un fenómeno y requiere de todo un análisis integral que no solamente establezca el hecho violento, la causa, qué lo ocasionó. Ah, es que el muchacho estaba drogado. Ah, es por eso. Ah, bueno, ¿por qué se drogaba? Hoy en día, cuando evaluamos víctimas sobrevivientes de tortura a través del Protocolo de Estambul, ya no solamente buscamos en qué momento fue torturado, sino buscamos todo el contexto del ambiente externo que lo llevó a delinquir. Y en base a eso, obviamente, cómo fue la detención y todo lo que involucra la tortura. El hecho es que investigamos más allá para poder determinar cuáles son los orígenes de este evento. Así, lo mismo tendrá que suceder en algún momento con la violencia intrafamiliar para poder realizar todo el estudio de una violencia intrafamiliar. Tengo que saber todo el contexto que existe, que existió y que se va a presentar en este caso en particular, para que a su vez yo pueda llevar a cabo toda la investigación. De esta manera, puedo saber cuáles son los factores predisponentes y a su vez cuáles son los que lo van a precipitar nuevamente. Yo voy a aislar a este adolescente que delinquió y lo voy a ingresar a un centro de readaptación de adolescentes, a una escuela de adolescentes. Pero al interior podría estar en contacto con otra persona violentadora también. Y eso va a ser un factor precipitante para tener un problema al interior de la escuela de adolescentes. Cuando estoy tratando de aislarlo, en vez de aislarlo, lo estoy colocando de nueva cuenta en un núcleo externo donde puede recurrir nuevamente a estos eventos de violencia. Tengo que analizar cuáles son los mecanismos, cuáles son los instrumentos utilizados, no solamente la dinámica y la organización familiar, que puedan posibilitar entonces todo el escenario para el desarrollo de estos eventos violentos. Porque entonces nosotros, como profesionales de la salud, lo que vemos es dos personas violentas violentándose uno al otro. Y nuestro mejor consejo podría ser, ¿qué hace con esa persona? ¿Qué hace con esa persona violenta? Es que usted se merece una vida libre sin violencia. Y vamos a concluir en esto, en el rompimiento de ese hogar. Y nosotros, como profesionales de la salud, diremos, sí, lo logró, la señora se paró. Ajá. Espérenme. ¿Cuál era mi labor como profesional de la salud? Corregir los problemas que había al interior de este núcleo familiar para resolver la problemática o separarlos, porque no solamente se separa el papá y la mamá. Los niños sufrirán la ruptura emocional padre, madre, hogar. ¿En qué momento se va a resarcir esta situación? ¿Quién será el culpable de reparar el daño de estos menores? ¿Quién será el responsable de solventar todo este tipo de situaciones? Ah, ya no sé. Ahí ya no sé. Mi trabajo llega hasta separar a la víctima de ese medio opresor, de ese medio violentador que era la casa. ¿De qué va a vivir? ¿De qué va a comer? ¿Cómo van a convivir los niños, padre, madre, hogar?
Ah, no sé, ese no es mi problema. Pues qué fácil, ¿no? Qué fácil se oye entonces analizar, o más bien observar el problema desde una ventana sin la necesidad de abrir la puerta e involucrarnos en los problemas. Vuelvo a repetirles, la situación de hoy en día es volver a ser profesionales de la salud. ¿Cuál es la intención? Reparar y recuperar ese núcleo familiar de las personas. Lo más fácil será dejarlo, pero nadie dijo que esto sería fácil. Es evidente que este problema no se va a resolver pronto. Pero por lo menos ya dimos un paso adelante. Y ese paso adelante, ese paso más importante para poder solucionar primero, es reconocerlo. No ocultar que tenemos un problema. El Estado procurará disminuir las cifras a nivel internacional para hacernos ver que hemos mejorado. La realidad es que no hemos mejorado en este tema, como en muchos otros. La realidad es de que seguimos sufriendo las consecuencias de ello. Pero aún así, existimos personas que tratamos de dar todo por nuestros pacientes. Y sí, efectivamente, ustedes van a decir, ¿qué pacientes puedo tener yo? Soy médico forense. Y aquí otro punto de discrepancia. Muchos compañeros consideran que nosotros no somos clínicos. Sin embargo, yo considero que sí somos clínicos, porque tenemos que evaluar todo el contexto externo de las personas para poder solucionar. Para poder evaluar secuelas de tortura, tengo que ser médico clínico. Para poder evaluar un delito sexual y determinar si tiene o no datos, signos o síntomas de una enfermedad de transmisión sexual, tengo que ser médico clínico. Si presenta secuelas secundarias a una lesión derivadas de una tentativa de homicidio, de algún otro tipo de delito, pero en el cual estén involucradas lesiones físicas, tengo que ser médico clínico para investigar. Si ustedes me dicen, me duele la cabecita, tengo que revisar la cabecita y tengo que ser médico clínico para establecer si realmente les duele la cabecita o en su caso están tratando de exagerar un signo o un síntoma tratando de convencerme de algo. Y eso lo tenemos que notar. Tenemos que ver si las víctimas o supuestas víctimas en este caso son manipuladoras en su personalidad o qué tipo de personalidad tienen, para entonces evaluar todo el contexto de lo que me está diciendo. Yo sé que es difícil para todos los que vivimos en este medio, los que no, los que están tratando de ingresar. Tenemos que evaluar todos y cada uno de los momentos y principalmente vivir en paz. A través de los años lo que más buscamos es la paz. Cuando estamos jóvenes no la buscamos, la verdad es que no importa si tenemos paz o no. Pero al paso de los años, lo que más nos interesa es esto, vivir en paz. Y para ello, tenemos que ayudar a dar paz a las personas que crean en nosotros. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muchas gracias a todas, a todos. Problema severo, debemos de apoyarnos, ¿vale? Nada de que muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Una excelente ponencia, en verdad son temas que sí son de gran relevancia, ya que hemos visto
esas violencias día a día en muchísimas familias y son problemas que están pasando actualmente, sino que llevamos muchos años con este problema que no se ha ido superando, al contrario, creo que han ido continuando y han ido incrementando muchísimo. Y más ahorita con los tiempos que estamos de pandemia, que muchas familias viven encerradas, no han podido salir, hemos visto que el incremento de la violencia ha estado al máximo. Es cierto, es cierto. El gobierno dijo, aíslense, manténganse en casa. ¿Saben todo lo que pasó en casa? Una tercera parte del Ministerio Público estaba trabajando y no podían atender las denuncias por llamada telefónica porque ¿qué se les atendía? ¿Saben cuántos homicidios sucedieron que no fueron castigados y que fueron catalogados como casos COVID? ¿Y nadie hizo nada? Espantoso. Hay muchas cosas por fuera de la burbuja que nos falta evaluar todavía. Sí, bastantes. Bueno, aquí tenemos y tampoco comentarios, entonces yo creo que ya quedó todo resuelto. De antemano, nuestro agradecimiento por parte de todos los miembros de la Sociedad Interdisciplinaria por México. Fue un honor y un placer el haberlo tenido el día de hoy de manera virtual con nosotros y explicando ese tema tan importante para la sociedad y más ahorita más para generaciones que vamos avanzando y vamos viendo este tipo de situaciones y cómo es que podemos hacer un gran cambio. En verdad, muchísimas gracias y esperemos que lo podamos volver a tener en otras ponencias. Claro que sí, Aileen, claro que sí, muchísimas gracias. Y también cuente con un servidor siempre en este tipo de eventos. Compartimos experiencia, compartimos asuntos, platicamos y así es esto, así tenemos que aprender entre unos y otros. ¿Vale? Muchísimas gracias, excelente noche. Gracias, igualmente, buena noche. Nos vemos.